Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tengo un directo especial. Va a estar aquí con nosotros Sonia, afectada por una malla por una cirugía con una malla, por una incontinencia urinaria y nos va a contar su historia. Ay, aquí está ya Sonia. Hola. Encantada, Sonia, de que estés aquí y nos cuentes tu historia, porque creo que le va a ayudar muchísimo a muchísimas mujeres que se están planteando si pasar por una cirugía Mm. o no, o hacer una redactación de suelo pélvico, y yo creo que tu punto de vista le va a dar mucha claridad. Bueno, Sonia, preséntate, Bueno, cuéntanos un poquito pues nada, tu mi nombre historia. es Sonia. Muchas gracias, Carolina. Primero, bueno, pues en primer lugar, agradecerte el espacio y la oportunidad que me das para generar este espacio y poder expresar. Y bueno, pues yo voy a hablar exactamente de mi experiencia personal, que bueno, lleva siendo una travesía complicada y lo que me queda, y lo que me queda. Y todo es un poco a raíz de la intervención. Voy a remontarme un poquito a los orígenes. Mi primer parto con 26 años, bueno, pues a priori parece que todo ok, pero a los 2 años de dar a luz empiezo a prepararme una oposición de policía y entonces tengo que evidentemente realizar pues toda la parte física. Y ahí es cuando me doy cuenta que, pues, que tengo incontinencia de esfuerzo, ¿no? Pues al correr sobre todo, notaba cómo iba teniendo pequeñas pérdidas, o al lanzar el balón, o hacer, bueno, pues todo este tipo de cosas. Con lo cual, bueno, pues pasé una oposición complicada, porque además es algo que es como también muy tabú, ¿no? De lo que también nos avergonzamos muchísimo las mujeres, como si además de padecerlo también lo tenemos que padecer en silencio, ¿no? Entonces yo en ese momento era como, Dios mío, ¿qué me está pasando? Claro, para mí era una tragedia, tan joven, tenía 28 años. Y bueno, pues cuando yo hice la consulta, efectivamente el diagnóstico fue incontinencia de esfuerzo. Me recomendaron una intervención quirúrgica. La intervención consistía en la inserción de una malla que se colocaba, es decir, el abordaje era vía vaginal y se colocaba detrás de la uretra, suburetral, y era pues un soporte para ayudar toda esa musculatura que estaba debilitada, ¿no? Me recomendaron que tuviese, si quería tener otro hijo, que esperara, con lo cual estuve esperando años de esta manera, con mi incontinencia de esfuerzo, pues un poco previniéndome cuando llegaba el estornudo, limitándome el ejercicio físico. Es decir, todo esto lo viví pues con limitaciones, o sea, no pude realizar una vida normal, ¿no? Desde entonces. Y después del segundo parto, entonces ya me operó en 2012. Y, y yo creo que estuve un año bien, como quien dice, un año bien. A partir de ahí empezó a tener problemas como dolores articulares, inflamatorios, empiezo a pasar por reumatología, nadie sabía lo que me pasaba, daban todos los valores alterados. Ahí pasé 2 años muy, muy complicados y bueno, y con el tiempo empecé a tener dolor con las relaciones sexuales, escozor uretral a la hora de ir a hacer pis, sentarme, una tortura, como si me estuvieran clavando algo ahí. Y bueno, pues empecé a pasar de especialista en especialista. Ginecología, urología, suelo pélvico, unidad del dolor. He pasado por pruebas absolutamente tortuosas. Llegaron a pensar que era un atrapamiento del nervio pudendo. Me hicieron unos potenciales evocados, que es una prueba durísima, es decir, que te ponen todos los sensores con, bueno, pues eso, con los transmisores estos de las corrientes en toda la zona, imagínate, perineo, clítoris, horrible, horrible. Conclusión, que bueno, pues un poco, no para abreviar porque quiero que quede muy claro, estas mallas tienen un problema, que es algo que no nos explican a las mujeres, no nos explican nada, básicamente. Te dicen directamente, te invitan a la cirugía, pero no te dan ni información, ni la suficiente información, ni tampoco te dicen el material del que está hecho esa malla. Esa malla está hecha de polipropileno. Y hay denuncias colectivas en países como Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, y en sitios que ya obviamente Sanidad las ha retirado del mercado y ya no, o sea, no recomiendan este tipo de cirugías con este material, porque lo que hacen es que se desplazan y producen extrusiones que atraviesan órganos, es decir, tanto a la vagina como a la vejiga, y en casos muy, muy extremadamente improbables, como el mío, que me ha tocado, a la uretra.
Entonces, desde hace 6 años llevo con estos dolores, como os comento, y voy pasando de especialista en especialista y a través de una cistoscopia que a alguien se le ocurrió ya hace bien poco, se ha observado, pues mediante la cámara que entró por la uretra, que esta malla ha atravesado mi uretra. Con lo cual, claro, de ahí, o sea, tengo infecciones crónicas de orina, cuando las infecciones son tan constantes, evidentemente suben al riñón, he padecido de cólicos renales, es una tortura. Entonces, bueno, el problema empieza ahora, más problema, porque ahora es una travesía. Ahora, en teoría, hay que intentar exportar esa malla y sacarla de ahí. Pero es muy complicado porque en mi caso particular la uretra es un órgano muy pequeño y tienen que abordar en un espacio muy, muy, muy pequeño. Con lo cual hay gran posibilidad, si no está ya dañado, porque vuelvo a tener otra vez incontinencia de esfuerzo, quizá más grave que antes de la intervención, que esté dañado el esfínter, que realmente tiene el tamaño de un pelo. Entonces ahí tenemos los nervios obturadores, el esfínter, cómo, y trabajar para tratar de exportar esa malla es muy complicado, primero uno por el espacio y luego porque esta malla es como una trama, ¿no? Para que lo entendáis, una trama así intercalada y lo que ha ido haciendo ha sido como si fuese un cortador de queso. Ha ido ¿sabes? Se ha ido desplazando. O sea, imaginaros los años que yo llevo con esto desde 2012, la que no tendré liada, ¿eh? Ahora para quitar, pues eso, hay muchos, los hilitos son transparentes y muchas veces se requieren de 2 y 3 intervenciones única y exclusivamente para poder retirar esa malla. Luego ahora vamos a ver efectivamente las lesiones que han quedado y a partir de ahí si hay que reconstruir uretra, en qué situación nos quedamos. Entonces, bueno, básicamente todo esto lo comento porque a mí sí que me gustaría a, a, hoy en día efectivamente hay muchísimas profesionales como Carolina, que afortunadamente pues tenemos la suerte de poder contar con toda esa información y con todos esos recursos y con todas esas herramientas que ojalá yo en su momento hubiera tenido esta información y el acceso a este tipo de programas, ¿no? Para poder haber recuperado mi suelo pélvico sin pasar por una cirugía de estas características que lejos de mejorar, hay muchísimos casos de muchas mujeres que lo único que nos ocasionan son problemas y que obviamente te incapacitan para tu vida, para tener una vida normal, ¿no? Y aparte, bueno, pues las lesiones que se han provocado. Entonces, es terrible que a día de hoy todavía se siga alegremente invitando a las mujeres a que se realicen este tipo de cirugías sin dar toda la información que necesitamos porque me parece un tipo de violencia ginecológica, obstétrica, es algo terrible, es algo terrible. O sea, vivir con todos estos dolores, primero, que te den un diagnóstico tardío, que llevo 6 años dando vueltas de especialista en especialista, y que hubiera costado haber hecho esa prueba antes para poder verlo, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco esto, este es mi caso. Es decir, que ojalá yo hubiera podido tener esta información y hubiéramos tenido esos recursos para poder saber que que había opciones para poder recuperar toda esa musculatura, ¿no? Y no pasar por quirófano. Yo personalmente no se lo recomiendo a nadie. Y hablo desde mi experiencia personal y todavía, o sea, me toca una travesía muy dura por delante. Tengo una travesía muy dura por delante. Y básicamente este es mi caso, Carolina. O sea, nos podemos Sí. entretener mucho más porque evidentemente, o sea, ha resultado duro y está resultando y creo que todavía todo lo que me queda por delante también va a ser muy complicado, muy Me ha complicado. puesto los pelos de punta, de verdad, Sonia. Yo la primera vez que me lo contaste se me puse de punta y ahora otra vez. Sí. Es un poco lo que yo siempre digo, le voy a explicar a la chica qué es lo que ha pasado, ¿no? Ujú. Así un poquito más coloquial para que vean que esto es lo que te puede pasar. Mira, siempre que hay una, lo primero va a empezar, siempre que hay una patología de suelo pélvico, ya sea un prolazo, ya sea una incontinencia urinaria, por Mm, esfuerzo, que es cuando dicen de poner estas mallas o cuando mm. sugieren esta cirugía. Y por los Por prolapsos suerte, también, Antonio. sí, Mm. todavía por suerte hay algunos profesionales que todavía dicen, no, todavía no, pero tampoco te dan solución para vivir bien, ¿no? Medio vive mal hasta que te haga la cirugía, ¿no? Y entonces, Ujú. pues aquí lo que ocurre por un lado es que hay una mala gestión de la presión intraabdominal, el diafragma, suelo, pelo y abdomen está desprogramado, hay una función que se llama la disucción del suelo pélvico, una de las 8 funciones, que trabajan en Ujú. sinergia, es decir, que le hace un masaje a la víscera.
que este es el movimiento natural que tiene. Y por otro lado hay un tono o una fuerza inadecuada en el suelo pélvico. Normalmente suele ser debilidad cuando hay, bueno, no es siempre que hay incontinencia, hay debilidad, pero si se mete nunca se atreven a meter una malla con una hipertonía, todavía no se ha dado el caso, yo lo haya conocido, pero puede ser que lo haya habido. Y total, esto es lo que ocurre en tu suelo pélvico. Entonces, cuando yo coloco una malla, el de mi sobrina me sirve para todo. Cuando yo voy a coger la uretra. Ay, que me la ha cargado la uretra, la espachurra. Cuando yo coloco una malla, te imaginas que esta es la malla y Sí. esta es mi uretra, ¿no? Que tiene, la que hace es sujetarla. Esta sujeción va a la musculatura abdominal. ¿Qué ocurre? Si yo no gestiono bien la presión intraabdominal y yo no trabajo en sinergia, mi suelo pélvico, abdomen y diafragma, mi tono de suelo pélvico no es suficiente, no está bien, aunque yo me ponga esta malla, yo voy a seguir empujando mi suelo pélvico y voy Correcto. a seguir empujando, con lo cual la malla llega un momento que migra, es decir, se separa, cuando yo no gestiono bien la presión intraabdominal, se separa de la musculatura abdominal y entonces cae por dentro de nuestro suelo pélvico. En el caso de Sonia, se ha clavado sobre la uretra, pero Efectivamente. podemos puede caer Sí, en cualquier sitio. efectivamente, es más habitual, o sea, que suele traspasarse o desplazarse hacia la vagina. Bueno, pues muchas mujeres han tenido pues igual un dolor horrible con las relaciones sexuales, no poder ponerte un Tampax, igual vueltas y vueltas y vueltas y entonces descubren que ha traspasado. Entonces, a mí me lo miraron mucho, pero claro, obviamente la mía no estaba ahí, estaba para adelante. Y ese es el problema que tienen estas mallas, pero lo has explicado muy bien porque tú me estás colocando un soporte, pero yo estoy haciendo algo porque no tengo una educación que va en contra de todo esto. Y si además a la hora de intervenir, que tampoco hay mucha destreza, hay veces que las ponen muy apretadas, ¿entiendes? Y también estreñimiento Entonces, crónico. correcto, La, correcto. la malla, una cirugía, los síntomas que dan siempre, a pesar, si no pasa lo que te ha pasado a ti, que es muy común, es que lo que pensáis que lo que le ha pasado a Sonia es algo aislado, ¿no? Es algo muy común. Esto pasa, te puede pasar 4 de 10 perfectamente o 5 de 10. Hay muchísimos casos. O A sea, ahora mi corto propósito plazo y a largo plazo ya yo te diría que 9 de 10, que no es algo aislado. Lo que no, pasa es que en no, el caso de Sonia, no es un caso excepcional para nada, no, para no es nada. un O sea, hay caso. muchísimos casos. Hay muchas denuncias, ya te digo, o sea, en países como empezó en Nueva Zelanda, en Australia una demanda colectiva contra Johnson Johnson, que fueron los fabricantes de esta malla. Y bueno, pues se descubrió que no habían hecho pues todas las pruebas de sanidad pertinentes como para saber que era un material seguro. Estamos hablando que es como las mallas de la naranja, ¿no? Pero claro, evidentemente son como hierritos. Y eso es lo que os estoy explicando, es como un cortador, ¿no? De queso, es un rallador. O sea, imaginaros, es decir, bueno, pues te colocamos esto y no pensamos en qué puede suceder, que se mueva, que se desplace, las lesiones que puede producir, porque está todo el tiempo erosionando, está erosionando contra los órganos. Entonces, yo ahí ahora mismo tendré pues una fibrosis de tantos años y bueno, pues que está además traspasada ahí. Y ya te digo que no es algo excepcional, para nada, es bastante habitual. Y mi propósito de ahora, un poco ya cuando recién, ya por fin dieron el diagnóstico y se supo que se había producido una extrusión de la malla hacia la uretra, mi propósito es intentar encontrar, es decir, mujeres que me cuenten sus casos para que veamos que no, porque en España yo creo que las denuncias son como individuales, ¿no? Entonces, me encantaría pues tener la posibilidad de que, bueno, pues de que todas las mujeres supieran esto y que si hay algún caso como el mío, que seguro que sí que los hay, Muchos. que se pusieran en contacto conmigo porque me gusta, o sea, es que es absolutamente necesario. Me parece una carnicería, sinceramente te lo digo. En O la, de- sea, en es la como, a mí me ha destrozado la vida, mi calidad de vida y llevo así muchos años. Y bueno, que no hemos terminado, o sea, ahora estoy en la boca del lobo, ¿no? Sí, ahora Como viene quien la, dice. la segunda fase. Ahora por lo menos te la han diagnosticado lo que Tengo el te pasa. diagnóstico, 6 años, un diagnóstico tardío. Todas estas cosas las miraré también en paralelo, ¿no? También es súper importante si alguna de las personas mujeres que estáis viendo o escuchando,
si estáis operadas y lleváis una malla de polipropileno. Es súper importante porque los informes médicos te dicen que te colocan una banda suburetral tipo Ginecare, TOT, pero no te explican, como con cualquier otro material, qué material te han metido. Entonces, es muy importante pedir el código de la etiqueta de esa malla. Muy importante, para que tengáis esos datos. Es muy importante. Y una cosa súper Mm, importante que tenéis que saber, que muchas veces las que tenéis o habéis pasado por una cirugía pélvica, estáis teniendo molestias, pero no las asociáis a la malla. claro. No a lo mejor estáis empezando a tener problemas de riñón. Muy dura para mí aceptar esa parte. Solo el hecho de pensar que todo viene provocado por esto. Es que todo viene provocado por eso, porque la parte de la musculatura, cuando se hace una relajación del suelo pélvico, parte de la musculatura que Mm, une al suelo pélvico la musculatura lumbar y la musculatura dorsal. Entonces, en la misma redactación, yo tengo que, la redactación va desde, bueno, va a todo el cuerpo, ¿no? Pero mm, sobre todo hay que reforzar toda la zona core porque hay que hacer una faja abdominal que sea correcto. competente. No solo el abdomen, sino la parte de atrás de la espalda Mm, también hace la parte de la faja. Entonces, casi todas las mujeres, es decir, el 99% de las mujeres que tienen problemas de suelo pélvico tienen problemas de lumbares. correcto. Eso es, sí, sí, sí. Pues es importante identificar lo que te digo. Si alguna de vosotras sois portadoras de una malla o conocéis a mujeres que la lleven, por favor, cualquier tipo de sintomatología que les duela la espalda, escozor uretral al hacer pis, dolor en las relaciones sexuales, por favor, o sea, que os lo miren bien, que os lo miren bien y que no tarden, porque es muy importante tener un diagnóstico precoz también y darse cuenta de que esas mallas hacen destrozos, realmente. Totalmente destrozo.
yo no sé cuántas veces lo voy a decir, no pasé por una cirugía. Cierto. Es que todas las patologías de suelo pélvico, es lo que yo le he dicho antes a Sonia Mm, bueno, y todas mis clientas lo pueden decir, no hay ninguna persona que está más conmigo más de 9 meses para recuperarse una patología de suelo pélvico, y estoy hablando de casos graves también, ¿eh? Y ujú, otra cosa que hacen las mallas, cuando tú te hacen una cirugía por incontinencia o mm. por prolazo, al poco tiempo, al año o menos, te prolapsa otra de las vísceras. Sí, Porque tú sigues empujando y el suelo correcto. pélvico se ha debilitado, con lo cual sigues empujando y otra de las vísceras Sigues aplasta. Entonces, ejerciendo con lo cual, esta presión. es la, pues, Ujú. que eso que no para. Y tengo mujeres que le han entrado 2 y 3 veces en quirófano porque le han prolapsado después el útero, porque luego le ha prolapsado el resto. Terrible, de verdad, terrible. O sea, Y si luego, se ¿qué puede ocurre? evitar. Cuando ponemos estas mallas, el movimiento este que habéis dicho de succión del suelo pélvico, que es un movimiento, no podemos hacerlo, no tiene movilidad el suelo pélvico. Como no tiene esa Sí. movilidad y el útero no tiene la movilidad, esto acaba en incontinencia urinaria. Y también acaba y puede acabar en una hipertonía de la musculatura del suelo pélvico también, y ya aquí daña riñones, hígado y Sí, bazo. claro, y de hecho muchas veces lo que tú dices, entre la presión que se ejerce porque tú sigues, claro, tú sigues comportándote como te comportabas, ¿no? Para que lo entendamos. Y lo que habíamos comentado antes, que a veces también, digamos que a la hora de intervenir ejercen mucha presión, las aprietan mucho. Ay, perdóname, no sé por qué te estaba diciendo esto ahora. Nada, se me fue. Cosa que pasa, bueno, no te preocupes. Sí que es Se cierto que le fue, meten mucha llegará. presión para que y los órganos se afectan. Yo estaba Sí, lo hablando que te sobre quería los... decir, disculpa, que al final, pues a la hora de ir a hacer pis, tú no tienes un vaciado completo tampoco, ¿no? No, Entonces, estás también igual produciendo, favoreciendo infecciones de orina. De hecho, bueno, pues a mí en la cistoscopia se ve todas esas calcificaciones, que son todos los depósitos y de todos los residuos de no tener un vaciado completo de vejiga. la Eh, insuficiencia por urgencia llega ahí y con lo cual infecciones recurrentes de orina. sí, yo, o sea, tengo crónicas, es constante, convivo con eso. Y bueno, pero bueno, deciros, en el Mm, caso de Sonia, ella fue en el 2012, no tuvo la información que tenéis correcto. ahora, y deciros que esto tiene solución, que no tenéis que por qué pasar por una cirugía. Y aunque tuvierais que pasar por una cirugía, la redactación no la puede quitar nadie, ni antes ni después de la cirugía, esta redactación, porque es lo que va a hacer bueno, de hecho, si tú pasarais por esta redactación, lo más seguro es que cuando fuerais a rehabilitación, bueno, cuando fuerais a la siguiente visita con el ginecólogo, Mm. la unidad de solo pélvico, dijera que no necesitáis la cirugía, que es lo que le ha pasado a muchas de las chicas que han estado Pero en sí que es solo pélvico. importante, Carolina, porque no podemos solo exclusivamente ir por la vía de, digamos, ¿no? De la seguridad social, que entendemos que es la que tenemos todos. Primero, uno, porque obviamente las citas son súper eh, tenemos, o sea, creo que es súper importante que busquemos información y que podamos contactar con profesionales como tú en este caso, ¿no? Y que en paralelo nosotros hagamos por nosotras, porque, o sea, como tú esperes, las citas de la Seguridad Social, de unidad, no sé qué, es que estamos perdidas, de verdad. Y afortunadamente esto sí lo hay, ¿no? Buscar información y contactar con profesionales y hacer todo lo que podáis. Y luego, bueno, pues las citas de revisión de suelo pélvico Pues bye. pues simplemente, efectivamente, que sean como en paralelo para corroborar que tú vas teniendo una mejoría, ¿no? Pero es importante, como no lo hagas tú por ti misma, si tú delegas exactamente, o sea, totalmente en lo que es la parte médica, de verdad que estamos perdidas, ¿eh? A mí me da muchísima pena. Sí, O sea, sí, de verdad. además, es que desgraciadamente no conozco a nadie que haya ido a la unidad de suelo pélvico que se haya recuperado. Con Mm, todas las que han pasado por la unidad de suelo pélvico, a lo mejor le han hecho porque lo que hacen es insuficiente para recuperar, porque está es claro, que, no no hay. es que simplemente no porque no quieran hacer nada, simplemente porque No lo no son entiendo. No, profesionales porque no adecuados hay. para Está masificado porque no se se puede, puede, o sea, no. porque para recuperar un suelo pélvico hay que hacerlo de manera global. Entonces, lo que hacen en la unidad de suelo pélvico, por lo menos aquí en Andalucía, no sé en el resto de las unidades de suelo pélvico, porque puedo hablar de lo que tengo aquí al lado, de lo que conozco y de muchas clientes que son fuera de España, bueno, que están en Mm, España, que en otras partes, que le han hecho exactamente lo mismo. Va a la unidad de suelo pélvico, me ve el ginecólogo o el urólogo, mm, me hace unas pruebas que son muy desagradables, que no tienes por qué hacérmela, porque si ya te estoy diciendo que me estoy mirando, no hace falta que me pongas que me mea aquí encima, delante tuya. Creo que no es necesario pasar por esa correcto, sí. humillación, creo que no. Mm, Luego,
lo que te hace es una matrona, que no es una fisio de suelo pélvico, y si hay un fisio de suelo pélvico, que lo dudo mucho, pero que hay muy pocas, mm, oficios en la seguridad social, y ya de suelo pélvico no creo que haya muchas. Total, que lo que hace es pues ponerte una electroestimulación, que eso solo trabaja el 3% de la fibra a la fuerza del suelo pélvico. Y esto después un enfermero te dice unos ejercicios de Kegel, que son ejercicios que son de los años 50, que están totalmente desfasados totalmente. mm, De hecho, hay estudios que si tú te pasas haciendo Kegel, lo que estás inhibiendo es la función que tiene el elevador del ano y el suelo pélvico, mm. que es una función que es, ¿cómo te digo? Que es, ay, natural, bueno, que no, ay, no me sale la palabra ahora, estoy como tú, no sé, se me ha ido la palabra, que la hace involuntaria, que es Sí. una involuntaria, que es un autorreflejo que tiene el suelo pélvico. Pues cuando tú te pasas haciendo queje, esta función la Mm, pierdes. Entonces, estamos hablando que lo que pierde es el movimiento natural del suelo pélvico activo y subo. Con lo cual, mm. te lo estás perdiendo mucho. Además, que lo que es que solo trabaja el 3% de la fibra. Imagínate todo lo que te estás perdiendo para recuperarte. Entonces, es algo complejo. Yo siempre lo he dicho que si fuera tan fácil como hacer 4 quejites y progresivo, recuperarse una patología del suelo pélvico, yo no llevaría 25 años estudiando y no llevaría 25 años trabajando de esto. Me dedicaría a explicar cómo se hace lo que es una vez y no tendría que decirlo más. Correcto, y constantemente actualizándote, claro, Sí. está claro. Pues ojalá yo hubiera podido contar con tanta información como hay en día y con datos profesionales, y porque hay gente muy formada, ¿no? Entonces, por favor, o sea, la cirugía, lo ultimísimo. Si no, o sea, no, para nada, no. Hay muchísimos casos. Terrible, Sí, además, si tú quieres seguir teniendo terrible. una vida plena, con una cirugía pélvica, no la vas a tener. No, No lo vas a tener tampoco. porque te van a poner muchas limitaciones, ¿vale? Yo te pongo la cirugía, pero no levantes peso, pero no hagas ejercicio, pero no puedes con tus hijos. No, Y estamos hablando te condiciona toda totalmente, la vida. Y te yo siempre he dicho que condiciona. medio vivir no es vivir. Cuando puedes vivir bien, cuando puedes vivir bien porque se puede recuperar y se puede vivir bien. Sí, claro, sí hay opciones siempre, pero bueno. Pues esta prácticamente, bueno, básicamente es la historia y es eso, me encantaría. Pues nada, vuelvo a reiterar, por favor, la cirugía, o sea, el ultimísimo recurso, si no, es que ni considerarlo. Y agotar todas estas posibilidades que están al alcance y que efectivamente son efectivas, porque son efectivas. Ojalá yo hubiera podido en su Qué momento. pena, Y nada, muchísima información para todas, y si alguien bueno, pues tiene un caso similar al mío, pues por favor os pido que os pongáis en contacto conmigo, porque es algo que yo quiero mover, quiero que se sepa, quiero que haya información, quiero que las mujeres sepan pues las carnicerías que se hacen con este tipo de intervenciones, y la poca información y la falta de empatía que tiene también el mundo de la medicina y los especialistas para decirte y contarte. Pero bueno, es decir, ¿cómo no tengo derecho yo, que es mi vida, es mi salud, es mi cuerpo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Como de alguna forma es como si te instrumentalizan, no tienes poder de decisión, no dispones de información. Y bueno, afortunadamente hoy en día hay mucha más información, pero es esencial informarse y no ceñirse exclusivamente a lo que te diga el urólogo o el ginecólogo en este caso, ¿no? Que pues hay opciones, eso, hay opciones. eso es otra cosa que yo quisiera decir, mira, en España, bueno, en España hay muchos sitios, los médicos están muy reconocidos y es cierto, ellos hacen una labor increíble, pero Mm. muchas veces tenemos que nosotros también analizar lo que nos están diciendo, si es cierto o no, y tenemos que buscar otra alternativa y tenemos que investigar, porque muchas veces creemos ciegamente lo que nos dicen Eso es. Y escuchad el cuerpo, y por favor, que escuchar el a cuerpo vuestro cuerpo. habla. Que el cuerpo habla, que muchas veces vas a consulta, explicas tus síntomas y bueno, eh, como que no le dan importancia y hacen como, joder, igual es que yo estoy siendo exagerada, igual es que, eh, no sé. Además, yo siempre voy como justificando que yo tengo el umbral del dolor muy alto, pero es que esto me duele muchísimo, ¿no? Y era como que no, como si no le dieran tanta importancia, por favor, pero haceros valer, o sea, escuchad a vuestro cuerpo, y si hay algo que tú estás notando que es una señal de alarma, que no está funcionando como debe, insistir. Porque yo, ya te digo, en mi caso han tardado 6 años en simplemente a través de una cistoscopia poder ver lo que había pasado, sabiendo de todos los informes que yo llevaba una malla de estas características y que estaba intervenida desde 2012. Entonces, como nadie
ha caído hasta el momento, ¿no? Y además sabiendo que esto está sucediendo, que las mallas se desplazan y que, y que eso, que atraviesan órganos, atraviesan vagina, atraviesan vejiga y atraviesan uretra. Digo, atraviesan todo por donde Claro, vaya, por donde a caiga, eso donde caiga. claro, se va abriendo paso, es un cortador, o sea, es impresionante. Es decir, pero para solucionarte un problema que, bueno, pues ahora ya es lo que decimos, ¿no? Pues, vale, pues hay formaciones, se puede hacer, pero no pienso, ¿no? Yo te coloco aquí una malla que ni pienso de qué material está hecho, ni lo que puede ocasionar a la larga, ni... y también sigo proponiendo ese tipo de intervenciones con tantos casos que hay, con Y tantas tantísimos denuncias casos que hay. multimillonarias, porque tú te has olvidado del caso de Estados Unidos. En Estados Unidos está totalmente prohibido y en Estados Unidos ha habido denuncias multimillonarias. Si hay un sitio donde se denuncia Y en en grupo en Australia, Estados Unidos. y en Australia se ganó toda la demanda colectiva contra Johnson Johnson, sí, y en Nueva Zelanda, empezó en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, y lo siguiente, cuando todo esto empiece a moverse más y mejor, va a ser España, Esperemos. porque no quiero que, de verdad no quiero que esto le pase a más mujeres. O sea, te traba la vida totalmente. A mí me ha condicionado la vida totalmente el hecho de o sea, y me remonto a 2012 a ponerme bueno, antes porque me dijeron que tenía que esperar para tener otro hijo. Sí. En fin, es una Bueno, es pena. O que, sea, bueno, es que si esto fuera pasar ahora, yo no te quiero torturar un poco con esto, pero es lo que hubiera pasado. Tienes un bebé, 3 meses de recuperación y al año puedes tener un hijo perfectamente parecido. Hay que esperar que tu cuerpo se recupere un año, pero como claro. todo, pero es Mm, lo que dice la OMS, no, esto no lo digo yo, pero hay muchas mujeres que se quedan embarazadas la guardia entera mm, y aún así, pues te recuperas, 3 meses de recuperación, luego otros 3 meses de recuperación y listo. Como mucho tú hubieras tenido incontinencia, hubiera empeorado después del segundo parto, 6 meses después de recuperación y se acabó. Mira, pues esta justo, Sonia, es una de las cosas de por qué yo trabajo online, porque siempre me preguntan, ¿por qué dejaste el hospital y te fuiste a mm, trabajar online? Porque antes solo me podían contratar en Málaga, o solo podían tener acceso a mí en Málaga, mm. y ahora pueden tener acceso a mí gracias a Internet, pues mujeres de todo el mundo y mujeres que están en países en los cuales no hay profesional de salud No hay, público claro, claro que no hay. Ujú. y pueden recuperarse y mujeres que viven en pueblecitos pequeños que no hay especialistas Sí, que no y hay recursos, pueden efectivamente, porque no acceder. tienes las especialidades cerca, tienes que estar desplazándote a provincias o... En fin, pues es una maravilla. Yo la verdad es que, bueno, pues nada, mi enhorabuena y por la labor que haces y de verdad porque es fundamental. Y bueno, no sé por qué, o sea, mira que no es esa vena feminista, pero sí que es cierto que todavía parece que el cuerpo de la mujer es como, bueno, es que es menos importante, ¿no? Entonces, antes me hacía muchísima gracia toda la parte esta de comercializar compresas, todo este tipo de productos, pero no, vamos a buscar soluciones. ¿Qué hay? Vamos a buscar soluciones. Yo tengo una teoría con eso que ya lo he dicho en varios directos y Mm, que ahora, bueno, vosotros sabéis que yo estudio biomecánica, entonces, mm, bueno, yo estudio educación física, yo estudio biomecánica y claro, yo era muy técnica, muy técnica y ahora estoy entrando en otros tipos de disciplinas que están ayudando muchísimo a las mujeres de problemas pélvico, tanto como el trabajo emocional, como mm. ahora estoy con la medicina natural, como la ginecología natural y es que no escuchamos nuestro cuerpo y entonces llega a la conclusión de que las mujeres somos cíclicas y que ninguna somos igual que otra. Entonces, como no nos pueden medir o meter No, en la no, medicina, encasillar, no nos pueden, correcto, no. porque cada una es diferente a la otra, Mm, mm, entonces han hecho algo, han intentado hacernos, encasillarnos y meternos todas con nuestro tanto con nuestro ciclo menstrual, pero es que ya no es simple este tipo de patología, es que ya viene desde el ciclo menstrual. Si tú ves un libro de ginecología de medicina, es mm. que vienen 4 páginas hablando del ciclo menstrual. Cuando el ciclo menstrual, todas las Es un hormonas, mundo, todo lo que afecta en el cuerpo. es un Entonces, mundo. claro, es que somos bueno, especiales, tan maravillosas y Maravillosas, absolutamente increíbles maravillosas. porque somos Somos la única mujeres, seres especie. cíclicos, Sí, sí, efectivamente. O sea, con la naturaleza, sí. La única totalmente. especie que puede notar la cadera, es decir, que se abre en un parto, es que la única especie que se abre su cadera en un parto, imagínate lo especiales que somos y que ninguna somos igual que otra, ninguna tiene su ciclo igual, ninguna tiene su cuerpo igual, ninguna. Entonces, como no nos pueden encasillar y no pueden hacer todo iguales, por eso Mm. está pasando estas cosas. Pero llegará un momento que volverá otra vez
otra era, que yo creo que eso poco a poco se está abriendo, Se está estamos, abriendo paso. Yo creo que sí que se está abriendo estamos paso. trabajando más con, otra vez volviendo a escuchar nuestro cuerpo, porque estamos muy, pero muy desenganchados de nuestro cuerpo, Desconectadas, es que muy desconectadas desconectados de tu total, cuerpo. Sí, muy desconectadas. muy desconectadas de Es nuestro súper ciclo importante menstrual, muy escucharlo. desconectadas de nuestra sexualidad, muy Bueno, desconectadas de ya nuestro cuerpo como de esto mujeres, podemos hacer más directos porque yo, bueno, me encanta además, porque, bueno, yo además he hecho formaciones que tienen que ver con eso, con mujer cíclica y con todo lo que tiene que ver con nuestros ciclos, ¿no? O sea, que van acorde, bueno, pues con la luna, con un montón de cosas, que es maravilloso, pero sí que es cierto que, en definitiva, lo importante es eso, escuchar, dejar sentir tu cuerpo. Déjate sentir, te está hablando. Y aunque tú vayas a una consulta y estamos intelectualizando las cosas, no con 70, 80, sí. pero no las 70 de ahora, porque las mujeres de 70 ahora son las nuevas 50, Mm, pero de mujeres que ya están muy mal, que están en la cama, que están que, vamos, que tienen otras complicaciones mm. y están sufriendo muchísimo dolor, con escozor, Lo es. y no le están dando Y las soluciones. Están infecciones de diciendo, orina, efectivamente, sé lo que dices, sí, sí. Infecciones de orina y bueno, pues eso, que de verdad no sé, es una pesadilla. Vivir claro, así con esto es una pesadilla, o sea, porque es algo que es constante. Es decir, simplemente el hecho de ir a hacer pis, nada más. Imaginaros la de veces que vamos a hacer pis a lo largo del como, día, ¿no? Pues para mí es ya una como yo, tortura. yo tenía incontinencia por urgencia, que iba al baño cada hora. Mm, mm, Bueno, mm, ya no, mm. pero que sí, que soy muy meona, sigo siendo muy meona porque bebo Ya, mucha agua, pero es que es una es pesadilla. que lo es, No, no lo quiero ni es. Y pensar. bueno, pues Es verdad, que Sonia, de que no verdad, os aguantéis con los dolor, que no os aguantéis con dolor, por favor, o sea, que no tenemos, porque somos también luego muy sufridoras, sí, ¿no? eso Y es es otra. como esa sensación de decir, no me quiero quejar, o no me quiero victimizar, o bueno, yo puedo aguantar, o quizá es por esto, es por lo otro. No, o sea, escucha tu cuerpo y si tu cuerpo te lo está diciendo claramente,
insiste en la consulta de un médico, de un especialista. Sí, Me está pasando esto, mírenmelo bien. O sea, decir, primero uno, pues eso, para evitar un diagnóstico tardío, cuanto antes se sepa mejor, porque las mallas de manera muy precoz empiezan a dar aviso de que algo no está bien, en muchísimos casos de muchísimas mujeres. O sea, a lo mejor incluso recién operadas hay mujeres que a los 2, 3 meses han ido y tienen infecciones y tienen infecciones y tienen dolor y bueno, pues en ese caso es más fácil exportarlas o extraerlas que luego, pues pasados los años, que esto ya está, pues que está enganchado, o claro, sea, está es decir, enganchado. imaginaros, o sea, está Es enganchado y que, con el destrozo que haya ocasionado durante todos estos años, ¿no? es que eso es otra, Entonces, bueno, es un cuerpo que no es natural en tu cuerpo y tu cuerpo lo rechaza, con mm, lo cual crea un quiste alrededor bueno, de la no, malla. no solo eso, Carolina, en mi caso, claro, ahora ya todo empieza a cuadrar. O sea, yo tuve un proceso, lo que era lo que decía, como inflamatorio a nivel reumatológico, que no sabían lo que era, que podía ser una artritis reumatoide, un lupus, una fibromialgia. Bueno, pues viene de la malla, porque produjo, o sea, una reacción inflamatoria en mi cuerpo. Claro, como un elemento extraño que mi cuerpo No, no no, no, admitía. no No, admitía. no, no, no. Y bueno, y a partir de ahí, problema tras problema. Entonces, es que no puedo contar nada. O sea, es que es horrible, de verdad. Yo no puedo contar nada bueno de este tipo de intervención, nada. Ni de este material. Y seguimos desinformados. No nos dan la información que necesitamos. Dime de qué material está hecho esto. ¿Cuántos casos de mujeres? ¿Cuántas denuncias ha habido? En otros países, ¿cómo está resultando esto? ¿No? Es decir, a largo plazo que ya hay resultados, ya está, ya. Entonces, si alguna de las mujeres lleva una malla, por favor, súper atentas a esto, a estos indicios, a estas señales que te están advirtiendo de que algo no está bien. Y que no nos intenten hacer creer que tengamos que normalizar. No, bueno, es normal, porque quizá. No es normal. No es normal. O sea, no es normal tener. No es normal. No es normal que te duela, no es normal. Bueno, te podría contar casos de, como por ejemplo en Australia que decían, no, bueno, tengo dolor manteniendo relaciones vaginales. Bueno, pues práctica sexual, le decía el médico, ¿sabes? Prácticamente. O sea, quiero decirte que Es que es como me río por no que las llorar, mujeres porque somos solo un recipiente, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues somos un receptáculo, un recipiente, entonces podemos sufrir, todo vale, con nosotras todo vale, sí, ¿no? sí, es que yo Me es da que muchísima rabia. me entra entre mala leche y pena, no sé, es No, es cierto. una Sí, mezcla es de emociones. correcto, correcto. Indignación y mucha pena y mucha rabia. Sí, Y sí. mucha rabia porque no tenemos por qué vivir así, ¿no? No se tiene por qué vivir sin calidad de vida. Y yo llevo muchísimos años Y, de esta manera. y gracias a como que tú lo has visualizado, bueno, has ido al médico, no te has callado, de hecho, no, a mí me duele, a mí me molesta y tal, pero hay muchísimas mujeres que no lo hacen, que tienen una, No, no, y se aguantan no, bueno, y le yo dicen, soy no, la yo primera vez, soy una de esas sufridoras, de verdad. Y me he tenido que aguantar porque ellos incluso me indicaban lo que te decía antes, no, esto viene de tu problema de espalda, espérate primero, opérate, luego pasa tu posoperatorio. Entonces, esos otros 2 años que yo perdí aguantando, diciendo, bueno, pues será de la espalda, será de la espalda. Pero ya cuando ya no pasaba, se supone que yo ya había recuperado toda mi intervención quirúrgica de espalda, era, no, esto no es normal. Entonces, no aguantéis, por favor, no aguantéis, no nos van a dar ningún premio por aguantar. O sea, decir, no hay un premio detrás por sufridora o por. No, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues es una cosa muy incapacitante y muy bueno, jorobada. sí, sí. Mm, Bueno, Sonia, a todas las mujeres que están en la misma situación que tú, o que se han puesto una sí, malla, o que sospechan que puede estar en la misma situación, porque hay muchas que a lo mejor hoy le has dado tu luz, porque a lo mejor no saben ni mm. siquiera que tienen, que viene de ahí de la malla. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, de todas maneras yo lo pondré después en el perfil para que te puedan encontrar, para que Bueno, puedas hablar conmigo. eso es, yo acabo de generar este perfil porque yo estoy en los más incipientes comienzos, ¿no? Es decir, yo empiezo a compartir todo esto bueno, pues porque para mí, o sea, que tardaran 6 años en darme un diagnóstico. El diagnóstico es muy reciente, Carolina, es de julio. Sí, sí, O me sea, lo que dijiste. a mí esto me lo han diagnosticado en julio. O sea, es decir, has tardado 6 años en hacerme una cistoscopia y me has ido pasando de especialista en especialista. He pasado por pruebas tortuosas y todos los especialistas sabían que yo estaba intervenida con esta malla. Y no lo han visto hasta entonces. Estoy recién comenzando con esto. Entonces, bueno, pues me queda pues todo este largo camino que voy a transitar en paralelo de también lo que me queda a nivel médico, porque
pues porque sé que ahora tengo un largo camino por recorrer. Eh, la malla primero hay que quitarla y esto no sabemos si van a ser 2 o 3 intervenciones quirúrgicas, por lo que te he comentado antes, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues las lesiones que evidentemente sé que hay, porque ya el esfínter está dañado, y a ver qué sucede después. O sea, si hay que hacer una reconstrucción de la uretra, es que no quiero ni pensarlo, o sea, no lo quiero ni pensar. O sea, la actitud en este momento para mí es cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese río. Pero en ese durante siento tanta pena. O sea, el otro día cuando ya meten la cámara y ven que aquello estaba así, yo decía, o sea, me dio. Es que fue como un momento como de rendición, de llorera, de por Dios, o sea, por Sí, por favor. O fin, sea, ¿no? como que no es, y que no estaba loca. Y, o sea, y todos estos dolores que he aguantado. O sea, no te puedo resumir toda la información que había en ese Sí, llanto. O sea, todas las emociones que había de todos estos años de sufrimiento, de dolor, de sentirte también incomprendida, de pasar de especialista en especialista, de aguantar, de aguantar, de aguantar. Y de todo lo que ha pasado en el durante. Ya te digo que me ha afectado hasta mi vida profesional, ¿no? O sea, todo. O sea, a mí me ha trastocado toda la vida. O sí, sea, pero ¿y toda la vida. tu vida personal también con tu pareja y demás también te ha afectado? Claro, eso siempre, o sea, afecta Con tu muchísimo. A hijo la y hora de demás, mantener mis relaciones sexuales, claro que sí. O sea, unos dolores horribles, molestias, para ponerme un Tampax simplemente. O sea, horrible, Carolina, de verdad. O sea, son unos dolores horribles. O sea, a nivel vaginal, todos mis informes desde 2018 son escozor uretral, dolor vaginal, dolor vulvovaginal, eh, eh, mm, que ahora no voy a sacar, pero bueno, son todos desde 2018. Sí que es una cosa que, por lo que te digo, que quiero que todas las mujeres que estén en un caso similar, por favor, y que es, bueno, lo que me habías preguntado en definitiva, que cómo pueden ponerse en contacto conmigo. Bueno, pues me pueden escribir por privado a través de Instagram y bueno, pues voy a movilizar esto, voy a movilizarlo, sí, sí. O sea, no solo a nivel individual, pero sí me gustaría poder encontrar mujeres en el mismo caso que yo y bueno, yo estoy con todo el proceso, ya he consultado con abogados, estoy con un bufete de abogados y bueno, y lo quiero mover porque no quiero que vuelva a sí. pasar, porque esto se puede Sobre evitar. todo que se pongan en contacto contigo para que no se sientan solas, que te hagáis comunidad, Ya, porque por, sí, 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 y y hablar apoyo de todo lo que y ver implica. a qué especialista tienes que ir, porque tu camino, tú has recorrido un largo camino que le puede ayudar a otras mujeres a que sea Yo su llevo, diagnóstico claro, mucho más rápido. toda esa parte de decir, bueno, pues estamos en el mismo libro, pero yo voy por esta página, ¿no? Entonces, todo lo que yo pueda ayudar, ¿no? Para que el caminito sea un poquito más llano, más liviano, desde luego que aquí estoy, ¿no? Pero me da mucha rabia y parece que siempre como las mujeres somos ese colectivo, ¿no? Como de alguna forma todavía más vulnerable, ¿no? En el que, bueno, no importa, ¿no? No, Y joder, además que como tenemos esta creencia que no tenemos ancestral, bueno, detrás del patriarcado, que es que si nos quejamos mucho somos una histérica, entonces correcto. no nos permitimos ni quejarnos porque vaya que digan, piensen mal que somos unas que nos quejamos. Y encima, como estamos en este mundo de que queremos ser igual que un hombre y tal, que tenemos las mismas alturas, Que no como nos no nos podemos quejar porque si confundan. no nos van a No, poner por... efectivamente, vamos, exactamente lo que dices. Pues sí, todavía vivimos con ese tipo de creencias o que están un poquito como arraigadas en nuestro subconsciente colectivo y nos juegan malas pasadas también a Sí. nosotras, ¿no? Entonces, por favor, escuchar al cuerpo, por favor, insistir y bueno, pues en este caso lo de las mallas, pues por favor que os pongáis en contacto conmigo, que me encantaría poder hacer un grupo y poder estar todas lo máximo informadas y poder hacer también que toda esa información llegue a la gente porque todavía hay mucho que hablar de este material del polipropileno también, con el que fabrican estas mallas, ¿no? Que lo que hacen, pues eso es cortar, 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 traspasar. Y bueno, pues en definitiva el mensaje es ese y el otro, pues que me gustaría que quedara claro es eso, que insisto que la cirugía lo último, que tenéis opciones y que tenéis profesionales como en este caso Carolina, que bueno, pues que pueden solucionar todo este tipo de problemas de suelo pélvico y de incontinencia, pues mediante un programa Entrenamiento. Bueno, de entrenamiento. Bueno, hay entrenamiento. hacen muchas más cosas que entrenar, Claro, hay que pero hacerlo y bueno, esa voluntad nuestra, claro, evidentemente hay que tomar acción y hay que implicarse porque es tu salud, pero se puede hacer y se puede recuperar y que
que se puede hacer, que no nos acomodemos al que me solucione este cirujano el problema poniéndome esto, porque es meterte en la boca Yo del lobo. Es siempre he meterte en la dicho boca del lobo. que una cirugía es la opción rápida, pero no es la fácil, porque realmente es rápida, pero fácil no es porque no es un camino de rosas No, pasar por una todo lo cirugía contrario, plástica. todo lo contrario. Y yo estoy convencida de que hay, o sea, de que van a contactar conmigo muchísimas mujeres, porque hay muchísimas mujeres como yo. Sí. Y sobre todo que no quiero que nos callemos ya, ¿no? O sea, no nos vamos a callar, no me voy a aguantar. Yo no tengo además que sentir vergüenza no, es que soy una víctima, que encima es como la revictimización otra vez, ¿no? Es decir, encima me tengo que callar, me tengo que aguantar, Y tengo o que tengo que sentir vergüenza, o es agradecer algo que no puedo porque, compartir, y tengo que ¿no? Es agradecer algo que no... que 6 años después han conseguido un diagnóstico. 6 años, se dice pronto, que 6 años después, mediante una cistoscopia que lo podían haber visto, tenía otra en 2018, pero no aparecen las imágenes y el informe está vacío. Bueno, ya te digo que ese es otro tema que sí que voy a llevar aparte, que es el diagnóstico tardío. Y bueno, y estamos detrás también esto del código de la etiqueta del material que os hayan insertado en caso de estar intervenidas como yo con una malla de polipropileno. Súper importante que tengáis esa información también. Muy importante. Pues la verdad que muchísimas gracias, Sonia, por estar aquí, por contar tu historia, porque, como hemos dicho, no es fácil que alguien que haya pasado por lo que tú has pasado Mm. quiera contarlo en público. Todavía sigue siendo, por desgracia, las Sí, patologías de suelo pélvico muy tabú, tabú. Mm, muy tabú. mm. Y la verdad que me alegra muchísimo que hayas puesto en contacto conmigo y que hayas accedido a este directo para contar tu historia. Yo, como te dije, estoy encantada de poderte ayudar en tu cruzada y que me parece que no es solo tu cruzada, que es la cruzada de todas De las las mujeres. mujeres, eso es, sí, eso es. Y, No, yo te agradezco a ti que me hayas, pues nada, permitido la posibilidad de poder expresarme dándome tu espacio y bueno, pudiendo llegar a todas las personas que te siguen, ¿no? Y bueno, pues pudiendo expresarme y que llegue mi voz también y ojalá las personas que me hayan escuchado, si no es su caso y conocen a mujeres que hayan pasado por algo similar o estén intervenidas como yo con la malla, que me encantaría que me contactaran bueno, pues como has dicho, poder hacer comunidad, hacer equipo y empezar a informarnos realmente para dar más está información que preparada no para nos los la dan. futuros. Es que me parece horrible, ¿no? Es decir, a ti te van a intervenir quirúrgicamente de algo, no te explican, no te explican. O sea, decir, bueno, es, es como eso, como, bueno, pues te instrumentalizan. Yo hago esto, desde un lugar de superioridad. No, señores, o sea, este es mi cuerpo, es mi salud, o sea, es mi vida. Sí, Es que te sí. condiciona tu vida. Por desgracia, pero Totalmente. es así en todas las especialidades. Yo no he sufrido, la única cirugía que he tenido ha sido en el hombro Mm, y yo todavía no sé exactamente qué me han hecho en el hombro, y eso hace 4 años. Y el informe mm. pone cirugía Sí, de tal, de hombro izquierdo y tal. Bueno, encima era hombro izquierdo y me pusieron hombro derecho, ¿sabes? Bueno, otra historia, que un poco me interviene el hombro que no es, mm, justo antes de la cirugía, pero era hombro derecho o hombro izquierdo. Y madre decía, verás tú que me van a abrir hombro que mía. no es. Madre mía. No, Sí, no, sí, sí. Bueno, hay tantas historias, de verdad, desafortunadamente. así. Pues Carolina, yo creo que más o menos, bueno, evidentemente podremos extendernos, pero Y creo que ya sabes básicamente que siempre que necesites, tengas alguna información, algo que sea buena para todas las mujeres, yo estaré encantada de ayudarte y de ayudarte a que puedas llegar a muchas mujeres con tu palabra y sobre todo estaría encantada de que tu causa, que realmente es la causa de todas las mujeres, porque por desgracia, como te he dicho, yo he conocido muchísimas mujeres con las mismas mm, circunstancias que tú y que puedan visualizarlo, que se sientan vistas, oídas y que no tengamos queridas. ninguna vergüenza, por favor. O sea, no tienes que tener vergüenza. Todavía encima vas a sentir vergüenza después de todo lo que ocasiona esto, después de todos los problemas que te ha ocasionado a ti. Además, tienes que callarte, no me puedo quejar, no puedo visibilizarlo, no puedo verbalizarlo. No, yo creo que me parece súper esencial que dispongamos de información y que hagamos equipo y que levantemos un poco la voz